Hola a todos. Estamos contentos de poder iniciar este podcast al que le hemos llamado CREE. Y bueno, gracias Pastor por estar con nosotros, por acompañarnos. Me gustaría que te presentaras. Ya, perfecto. Hola, saludo a todos los que nos están escuchando. Es para mí un honor poder participar de este proyecto, si lo podemos llamar así, tan interesante. Y pues debo confesarme que es mi primera vez. Mi primera vez haciendo esto. Así que contento. Bueno, mi nombre es Felipe Aguilar, pastor de la iglesia de San Carlos hace poquito. Llevamos como 3 meses con mi familia. Nos cambiamos desde Santiago, así que estamos gustando de la ciudad, disfrutando de San Carlos y disfrutando también de estos nuevos proyectos. Así que muy contento. Gracias al Señor. Qué bueno, Pastor. Hoy, bueno, me presento yo también. Soy Daniel Olivera. Trabajo aquí en San Carlos junto al pastor. Soy presbítero de la primera iglesia de Chillán. Y hemos empezado este proyecto de alguna forma en visión para ayudar a la iglesia en nuestra nueva serie de sermones que estamos a punto de comenzar. Así es. Es muy interesante eso porque este proyecto, esto que queremos realizar es justamente para brindarle a nuestra comunidad y al que esté interesado un poquito más de aprendizaje, profundizar un poquito más en esta carta tan grande. No la hemos dicho todavía, parece que carta, ¿o sí? ¿Lo dijiste? Romanos. Vamos a hablar acerca de Romanos, una carta muy interesante. Y bueno, si ustedes escuchan y les interesan, también se pueden acercar a nosotros para que tratemos algunos temas que a ustedes les interesan. Sí, bueno, también comentar que mi primera vez, así que tenemos un poco de nerviosismo, sí. Pero el día está frío, entonces si escuchan un tiritón por ahí, también puede ser parte del frío. Parte del frío y del nervio. Pero esa es nuestra intención. Así es. Poder ayudar a nuestra comunidad a crecer, quizás a darle esta introducción de lo que va a ser esta nueva serie de Romanos y también invitar a aquellos que nos quieran seguir, aquellos que quieran ser parte de este proyecto, pueden hacerlo. Va a estar disponible en Spotify, va a estar disponible en YouTube. Invitarlos a seguir en nuestra página web www.ipchsancarlos.com, donde se está siempre publicando todo lo que ocurre en nuestra iglesia. Y bueno, vamos entonces Vamos al grano. Estamos empezando con esta serie de Romanos y si uno empieza a hojear la Biblia, lo primero que nos encontramos dice epístola a los romanos. Sí. Puede ser una palabra muy distante, pero lo que se refiere simplemente es que es una carta. Claro. Yo creo que el común de la gente en realidad no conoce lo que es una epístola, excepto el mundo cristiano, evangélico, que sabe que es una carta. Pero podríamos, en pequeñas palabras, a lo mejor mencionar por qué una epístola o por qué una carta. Mira, si nosotros empezamos un poco a investigar o simplemente a ver nuestra Biblia, vemos que es un recurso muy usado en la época que se escribe los romanos. Si nosotros Nuevo Testamento. Si nos damos cuenta, 21 de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento son cartas. Sí. Pueden ser a iglesias, a un grupo de iglesias como vemos en Pedro, puede ser directamente a iglesias como vemos en Corinto, por ejemplo. Claro. Y también vemos cartas que fueron escritas a personales, por ejemplo, cuando vemos a Timoteo, cuando vemos a Tito, son cartas personales, pero son cartas. Sí. Entonces es un recurso muy ocupado en la época. Y también vemos en 2 libros más, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, que dentro del libro tienen cartas. Tienen cartas, claro. En Apocalipsis vemos las cartas a las 7 iglesias y
Entonces, vemos que era un tipo de comunicación entre los hermanos, entre los apóstoles y la iglesia. No había WhatsApp. Claro. Hoy día yo le mando un WhatsApp a alguien y estamos al otro lado, pero sí. Las cartas, vemos que por eso quizás son tan extensas. Romanos es una de las cartas más extensas que hay en el Nuevo Testamento. Entonces era el tipo de comunicación que había. Sí. Y quizás era un poco difícil porque vemos una iglesia que es de escasos recursos, que va arrancando de la persecución de los romanos. Entonces era un poco difícil. Si vemos personas ricas quizás tenían sirvientes para llevar sus cartas, pero en la iglesia dependía de los viajes de misioneros, de los hermanos, de amigos, de familiares que quizás podían llevar las cartas. Sí, se podría también mencionar algunas de las características que tienen las epístolas o estas cartas, que en palabras sencillas es tratar de comunicar un mensaje, ¿cierto? Más adelante vamos a profundizar un poquito más de eso, pero tiene un emisor, que en este caso nosotros decimos que es Pablo, ¿cierto? Y tiene un receptor que principalmente es la iglesia en Roma, pero también nosotros hoy, como iglesia. ¿Ya? Exactamente. Y a mí me gustaría mencionar que, por ejemplo, las epístolas o las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son de estilo simple. Si te fijas, aunque vemos profundidad, Romanos es una carta profunda. Ustedes se van a dar cuenta cuando entremos ya en los capítulos, pero es un estilo simple, ¿ya? Es claro y es breve. Aunque son extensas, decimos tiene 16 capítulos. 16. ¿Cierto? Pero es breve en sentido de otros géneros que nosotros podemos ver, las novelas. La novela es un género mucho más largo porque cuenta una historia, ¿ya? Y también trata con temas propios, y esto es muy interesante porque el emisor trata de resolver temas que son del interés de él o el interés del receptor. También vamos a entrar un poquito más en profundidad cuando veamos el género literario de Romanos. Exactamente, o sea, de alguna forma Pablo trataba de comunicar de alguna forma instrucciones directas a la iglesia y preocupaciones que quizás él tenía desde la iglesia de los comentarios que le habían llegado. Entonces es muy de enseñanza dura, podríamos decir. Entonces trata de entregar la enseñanza de los apóstoles a esta iglesia de Roma. Y, pastor, me gustaría que nos contara un poco del autor. Ya. Sí. No, sabemos que es Pablo, pero ¿qué sabemos de él? Ya, perfecto. Me gustaría comenzar de atrás para adelante y hacer una definición de lo que la mayoría de iglesias o la mayoría de cristianos describe acerca de Pablo. O sea, ustedes se van a dar cuenta cuando estemos terminando Romanos de todo esto. Es como un spoiler. ¿De quién es Pablo? A ver, pero tranquilo. Quizás algunos quieran saltarse esta parte. Porque a los spoilers no a todos les gusta. No, sí, un spoiler bueno. Pero alerta de spoiler. ¿Ya? Encontramos que Pablo era un misionero. ¿Ya? Era un misionero, un evangelista, un pastor predicador. ¿Ya? Entonces encontramos que era una persona preparada. Vamos a hablar un poquito más de eso, en el conocimiento bíblico, con el conocimiento de Dios. Le gustaba viajar plantando iglesias y hay algo muy bonito también, que nosotros vemos una y otra vez en la carta de Pablo, un corazón pastoral. En muchas ocasiones él, con su autoridad, porque él como apóstol podría decir, oye, ustedes como iglesia tienen que hacer esto. No, pues les dice, yo les ruego. ¿Cierto? Y ahí vemos un corazón pastoral, un corazón que lloraba con el que está triste, con el que llora, y podía reírse con el que estaba alegre y contento. Bueno, también vemos que es un maestro extraordinario, ¿ya? Un predicador elocuente. Sabemos que tenía mucho conocimiento y por lo tanto sus predicaciones, su enseñanza es pero extraordinaria. Es un plantador de iglesia. Muy interesante, es un plantador de iglesia. Uno de los apóstoles que más viajó. Uno de los apóstoles que más viajó y uno de los apóstoles más conocidos. Muchos se preguntan por qué es como el más conocido. Y es porque en el registro bíblico, que fue lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos,
se escogió a Pablo como el Mm. apóstol de los gentiles, ¿cierto? Es conocido como el Exactamente. apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque los otros apóstoles se quedaron o trabajaron con los judíos. Pero me llamaba, mientras leía Romano, me llamaba el interés, me llamaba la atención el interés de Pablo de misionar. Era Sí. muy, o sea, de alguna forma, como en el capítulo 15, si no me equivoco, él dice ya cumplí en esta parte, estaba en el este del Mediterráneo y ahora quiero ir a España, o sea, atravesar toda Europa para seguir llevando el Evangelio. O sea, tenía en Sí, su un corazón, en llamado su misional. sangre, la misión. Sí, o sea, para él Hechos 1, y es interesante, lo vamos a ver aquí, que para él esas palabras de Cristo de predicar a todo el mundo no fue simplemente un sueño, no era algo romántico, era algo que se tenía que cumplir. Y él lo toma y dice, yo voy a predicar hasta donde me den las fuerzas o hasta donde el Señor me lo permita hacer. Pero hablemos un poquito más acerca de esto porque hay algo que es interesante que quisiera compartir con ustedes de manera breve. Es que encontramos que Pablo era un perseguidor y pasó de ser perseguidor a un apóstol. Y esta transición es extraordinaria, porque es como cuando vemos nosotros en una película de que el villano pasa a ser el bueno. ¿Ya? Si me permiten la comparación, no sé si ustedes han visto una película animada que se llama Megamente. Es un villano. Tengo que confesar que soy muy malo para ver. Ya. De manera breve, Megamente es un villano que batalla con el héroe, pero el héroe decide retirarse. Él crea. Este es un spoiler también para aquellos que no han visto la película. Él crea otro héroe. El mismo villano crea un héroe porque él se siente vacío. Okay. ¿Ya? Pero al final, este héroe que él crea es malo. Y este villano, Megamente, al final se transforma en el héroe de la ciudad. Entonces con Pablo, perdonándome Pablo, y ustedes, queridos hermanos, Pablo pasa de ser un perseguidor a ser un apóstol. O sea, pasa de ser el villano a ser un líder, para no ponerle el título de héroe. Pasa a ser un líder, sirviente, ¿ya? Pero un poquito de biografía, para que lo conozcamos. Pablo nació en la ciudad de Tarso, por eso se conoce como Pablo de Tarso, ¿cierto? Y por lo que nosotros encontramos en otra carta de él, donde él se describe en Filipenses 3, vemos que su padre seguramente era de la tribu de Benjamín, porque él se describe de esa manera, de la tribu de Benjamín. ¿Ya? Por lo tanto podemos concluir que su padre también era un fariseo. Y esa frasecita o esa descripción tenemos que tomarla en cuenta. Pero te tengo una pregunta. No sé si tú sabes qué significa Pablo. Pastor, sí lo sé. Y me llamó mucho la atención. Ya. Preparando el estudio del podcast, lo googleé, Ya. lo busqué y me llamó. ¿Por qué? Porque muchas veces se compara a este Pablo como roca, como fuerte, como firme, como tosco de repente con las palabras que usa. Claro. Pero su nombre significa algo humilde, algo pequeño. Algo pequeño, claro. Nosotros hoy día el nombre que le ponemos a los hijos no significa mucho. Es que me gusta el nombre y le pongo ese nombre, ¿cierto? Pero para el judío el nombre era una señal de una característica. ¿Ya? Y en este caso Pablo al parecer era pequeño. Y mira cómo lo describe un historiador. Lo dice que era un hombre pequeño de estatura con una cabeza calva. ¿Ya? O sea, era pelado. ¿Ya? Dice que tenía piernas encorvadas, pero que tenía un buen estado físico. Seguramente tanto caminar, tanto perseguir a los cristianos. Tanto perseguir a los cristianos, claro. Con unas cejas tupidas y una nariz tosca, de gancho, como se dice. Como un judío, ¿cierto? Tienen características faciales de tal manera. Pero él lo describe que, aunque posiblemente no era bello a la vista, su carácter noble era como estar con un ángel, dice este historiador. Así de potente era el carácter de Pablo.
una persona que demostraba el amor de Dios, pero sin medida, ¿ya? Acerca de los estudios, porque nosotros decimos que Pablo fue una persona bien preparada, ¿ya? Entonces se dice, por lo que él también cuenta, de que probablemente estuvo en una de las mejores universidades, si le podemos decir así, de su época, ¿ya? Y estuvo bajo la tutela, bajo el aprendizaje de uno de los maestros más reconocidos, que era Gamaliel, ¿ya? Esto lo describe él mismo en Hechos 5, ¿cierto? Entonces vemos que era una persona preparada. Estuvo en una escuela maravillosa, extraordinaria, con un maestro que tenía un renombre tremendo, ¿ya? O sea, era un hombre bien preparado, era elocuente con sus palabras, tenía mucho conocimiento, ¿ya? Hablaba más de un idioma, ¿ya? Porque estaba preparado para hacer defensa del judaísmo, ¿ya? Pero aquí viene otra pregunta que para los que están escuchando, para que podamos conversar: ¿cuándo él se entera de este tema de los cristianos? ¿En qué momento? Y es interesante poder hablar un poquito acerca de eso. Se dice que él estaba terminando su universidad, sus estudios como fariseo, porque estaba estudiando para ser un fariseo. El fariseo es un líder religioso, ¿ya? Perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín era como, en nuestra actualidad, como el Congreso. Eran aquellos que tomaban las leyes tanto del Estado como las espirituales. O sea, Estado y religión estaban unidas, y el Sanedrín era el encargado de esto. Y el fariseo era alguien que era muy conocedor de la ley, ¿ya? Entonces encontramos de que él estaba en su último año cuando se entera de estos llamados los nazarenos, de estos que estaban siguiendo a un hombre que se llama Jesús. Y esto fue cuando él estaba volviendo de la universidad a Jerusalén, ¿ya? O sea, tenemos que recordar que este nuevo grupo de cristianos iban a ser perseguidos porque era una revolución que era una revolución. Era algo de alguna forma casi pagano, sí, de seguir a un hombre que... Sí. Incluso los cristianos eran una secta. Exactamente. En ese momento, para ellos. Pasa a ser una religión recién en el siglo III, muchos años después. Ya no vamos a entrar en eso para no alargarnos, pero cuando ya realmente se masifica y Pablo le entran estos deseos de liquidar a los cristianos, lo vemos después de lo que ocurre con el día de Pentecostés. Porque cuando pasa Pentecostés, el cristianismo se expande, ¿cierto? Entonces nosotros en Hechos vemos el testimonio de Esteban y el testimonio de varios otros cristianos. Y ahí ya Pablo no lo puede soportar, porque recordamos que él mismo se confiesa como un celoso, fariseo de fariseos se describe el libro, ¿ya? O sea, él creía, y esto es muy interesante, él creía que estaba haciéndole un favor a Dios, matando a los cristianos. Interesante. Es súper interesante porque para Pablo lo que él estaba haciendo era agradar al Señor, era agradar a Dios, ¿cierto? A su Dios. Exacto. Y vemos que era tanto su celo que en Hechos 8 comienza diciéndonos de que Pablo perseguía a los cristianos, hombres, mujeres, y los metía a la cárcel. O sea, fíjate el celo. Y en este estado de agitación, de furia, digamos, que tenía Pablo, porque él lo describe después así, que él estaba pero cegado completamente en esta furia, pensando que estaba haciéndole un favor a Dios, vemos que él en Hechos 9 pide carta al sumo sacerdote para, si encontraba cristianos, meterlos presos. Y es aquí donde vemos que el Señor sale a su encuentro. Y aquí hay una muy buena descripción de esto, de este error del pensamiento de Pablo. Porque ¿qué es lo que le dice el Señor cuando se le aparece en Hechos 9?
Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Fíjate, dice, ¿por qué me persigues? No dice por qué persigues a mis hijos o por qué persigues a los cristianos, dice por qué me persigues. O sea, Pablo estaba yendo en contra de Dios. De lo que él creía que estaba correcto. De lo que él creía que estaba correcto. Entonces, ahí Cristo le dice, estás equivocado. ¿Ya? Es muy interesante eso. Yo te tengo una consulta. Ya, dale. A mí me llamó la atención. O sea, vemos a un Saulo, nosotros entendemos como que hay un cambio en su conversión y por eso cambia de nombre. Pero nos sale si era su segundo nombre, si verdaderamente se cambió de nombre. ¿Sabes algo tú acerca de eso? Sí, un error muy común es que creemos que desde que Saulo se convierte pasa a llamarse Pablo. Pero ese es un error, ya que Saulo es un nombre en hebreo y Pablo es un nombre en griego. No tiene nada que ver con que haya con que Dios se le apareció, Cristo se le apareció y haya tenido este cambio. ¿Ya? Un error también que la gente describe en esta conversión es que Pablo se cayó de un caballo. Y el relato bíblico no nos dice en ninguna parte que él estaba en un caballo. ¿Ya? Algunos historiadores dicen que lo más normal o lo más probable sería que debería estar en un camello. Pero no nos dice. Entonces a veces nosotros le agregamos ahí como a la historia un poquito, pero dos errores. No estaba en un caballo y el cambio de nombre no es porque él ahora pasa a ser un servidor de Cristo, sino que es un hebreo y griego. ¿Ya? Yo creo haber leído de un comentario de San Agustín, ¿Ya? que él hacía de alguna forma, sabiendo que él era filósofo, hacía como una comparación entre Saulo y Pablo, porque él de alguna forma él empieza a llamarse Pablo. Él empieza a decir que él es Pablo, claro, ya no Saulo. Ya. Y él dice quizás es esta comparación de este Saulo que era prepotente, que quería matar a los cristianos, que quería exterminarlos de alguna forma, y ahora pasar a ser Pablo, que como tú le decías que era algo pequeño, y como él se describe como el más pequeño de los apóstoles, este humilde servidor de Cristo. Entonces ese cambio, San Agustín filosofando yo creo que lo menciona, y me llamó la atención la primera vez que lo leí, creo que nunca más se me olvidó. Sí, es bien popular esa descripción, pero básicamente él pasa a llamarse Pablo porque empieza a ir al contexto griego. Entonces por eso se le describe ya como Pablo. Aunque tampoco descartaría lo que tú acabas de mencionar. También se podría dar, pero no es como por el contexto, no es eso. Okay. ¿Ya? Pero a lo mejor filosofando podría ser. Podríamos darle el chance. No sé si algo más acerca de la vida de Pablo podríamos mencionar. Yo creo que en respeto al tiempo hemos ido avanzando, y nos quedan algunos tópicos que me gustaría que pudiéramos analizar. No, pero ahí tuvimos un impasse. Estamos aquí con los aparatos tecnológicos. La época, pastor. ¿Qué tiempos, qué estaba pasando el pueblo cristiano? ¿En qué año? Bueno, el contexto yo creo que de lo que está pasando está básicamente en los Hechos de los Apóstoles descritos, porque de alguna forma, si nosotros vamos al último capítulo de los Hechos, recién Pablo llega a Roma. Entonces, vemos como que dentro del transcurso de los Hechos de los Apóstoles, algunos dicen al capítulo 19, 20, por ahí debería haber ocurrido la carta de... Sí. Se argumenta de que fue en el tercer viaje misionero, cuando ya Pablo en Hechos 20 comenta de que llegó, ¿cierto? Y tiene pensado ir hacia otros lados.
Entonces la fecha la vamos a asignar en el 57 al 58 después de Cristo, obviamente. Y tenemos un argumento que nos da la misma carta de Romanos. Por ejemplo, se mencionan el capítulo 16 de Romanos, vemos una infinidad de nombres, de saludos. El que quiera buscar nombre para su hijo o su hija puede leer Romanos 16. Pero ahí menciona a Febe, ¿cierto? Y dice que ella es una servidora de la iglesia de Cencrea. Y Cencrea es el puerto, uno de los puertos, el puerto oriental de Corinto, ¿ya? Entonces ahí tenemos una pequeña señal de que la carta la estaba escribiendo desde Corinto. ¿Por qué? Porque fue Febe quien lleva la carta. Eso lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 16. Y lo otro es que menciona a Gayo, ¿cierto? Y dice que Gayo es su hospedador, es decir, él se estaba quedando en la casa de Gayo, ¿cierto? Y el mismo Gayo en el versículo 23 del capítulo 16 envía saludos, ¿ya? Entonces tenemos muchas otras cosas que podríamos argumentar, pero me pareció bien esos dos porque son sencillos, son simples. O sea, Pablo estaba en Corinto, ¿ya? Porque menciona a estas dos personas que son de Corinto, ¿cierto? Una era su hospedador donde él se quedaba y la otra era una servidora de la iglesia, y probablemente haya sido ella quien lleva la carta ante Roma. Exacto. A mí me gustaría quizás dar dos puntos en este tópico. Hablarse acerca de la iglesia en Roma, que si tú mencionas en el 57-58, claro. Y si nosotros vamos a la historia, la iglesia empezó a ser perseguida y expulsada de Roma en el año 49. Sí. Entonces, la iglesia yo creo que estaba sufriendo persecución. Sí, justamente los judíos fueron, por esta revolución, los judíos fueron sacados de Roma. Dicen que alrededor de 5 años, ¿ya? Pero pasan estos 5 años y logran volver. Y es aquí donde los judíos se dan cuenta de que existe una iglesia muy poco judía. Y esto es muy curioso porque los judíos querían seguir un poquito como con su tradición judía siendo cristianos. Por eso es que nosotros vemos en el libro de Romanos discusión por el día, qué día guardar, qué Exacto. comer. Y en realidad ese es un poco el tópico de la carta de Romanos, o uno de los tópicos de la carta de Romanos. Aclarar dudas, ¿cierto? Pablo habla del hermano fuerte en la fe, débil en la fe, ¿ya? Entonces vemos que estaban teniendo conflictos los judíos que volvían con los romanos, ¿ya? Los romanos decían, oye, pero nosotros no tenemos que hacer eso. Y los judíos decían, sí, tenemos que continuar con esto. ¿Ya? Entonces, claro, vemos unos hermanos que vuelven a la iglesia de Roma y que se dan cuenta de que pasó mucho tiempo y que ya no seguían con las tradiciones judías. Exactamente. Y bueno, también ver que Pablo también estaba en Corinto, y estaba viviendo una época especial. Lo nombramos al principio, que él ya de alguna forma creía que ya había terminado su labor en donde estaba y quería de alguna forma partir misiones a España, y él lo dice España claramente en el capítulo, Sí. en el capítulo 15. Y en el trayecto él iba a pasar a verlos, a conocerlos, porque no los conocía tampoco. Sí. Entonces, eso era de alguna forma lo que estaba ocurriendo. Me gustaría aportar un poco con los géneros literarios que se ven dentro de la carta. Ya. Normalmente, si nosotros vamos a la literatura grecorromana, las cartas no eran tan largas. Las cartas eran de saludo, eran cartas de exhortación, muchas veces de un líder hacia sus súbditos, de recomendación. A veces es como tú envías una carta, oye, recomiendo a Daniel para presentarte delante de ti. Ya. Entonces, y ahora si analizamos Romano cumple con, como lo que decías tú, como una carta simple que contiene saludo, contiene un núcleo y al final contiene la despedida. Claro.
Entonces vemos una carta simple, pero vemos dentro de ella un ensayo que quiere transmitir instrucciones de este apóstol de Jesucristo hacia la iglesia en temas, como tú decías, en temas que estaban siendo controversiales entre esta iglesia judía que había escapado y que estaba volviendo, y se estaban produciendo estos conflictos, grupos. Entonces Pablo de alguna forma quiere, a través de preguntas, porque él establece algunas preguntas, aclarar al lector algunas afirmaciones erróneas que estaban sufriendo. Y ocupa varios recursos literarios, como las preguntas, habla en primera persona, y una de las cosas que más llama la atención es que hace muchas citas extensas del Antiguo Testamento. Sí, ¿ya? Y lo vemos en el capítulo 3, en el capítulo 4 y también en el capítulo 15. Entonces, es de algunas de las características literarias que este libro tiene. Muy interesante. A mí me llama siempre la atención algo de cómo escribe Pablo, y es que él pareciera discutir con un antagonista. No sé si te has dado cuenta de eso. Él como que pone al villano al frente y se hace preguntas. Entonces, ¿pecaré? Exactamente. Y de ninguna manera, ¿cierto? Como que forma un diálogo. Y como que llama la atención al lector eso. Como que te atrapa. Quieres descubrir cuál es la respuesta. Claro. Entonces Pablo usa estos recursos para dejar claro lo que significa y cuál es la verdad apostólica que se estaba predicando. Sí. A mí me gusta describir Romanos como una sistemática. Y para aquellos que no están familiarizados con qué es una sistemática, en teología hablamos de la sistemática, teología sistemática, ¿cierto? Que son verdades que están expuestas paso a paso, separadas por grupos. Por ejemplo, está la deontología, que es el estudio de Dios, la cristología, que es el estudio de Cristo, eclesiología, que es de la iglesia, etc. ¿Ya? En Romanos yo veo una sistemática. ¿Por qué? Porque él comienza desde el principio planteándonos vamos a avanzar después con los temas, planteándonos ciertos conceptos en orden. Por eso una sistemática es algo que tiene un avance, ¿ya? Es muy interesante eso, porque es una carta que está ordenadita. Buen punto. Bueno, toda la palabra de Dios está como Dios lo quiso revelar. Exacto. Pero Romanos vemos como una carta con las grandes verdades expuestas ahí capítulo por capítulo. Qué buen punto y qué buena característica de Romanos nos ha dado. Me gustaría que brevemente, se nos está pasando el tiempo, ya. Habíamos propuesto 40 minutos, pero yo creo que nos vamos a pasar un poco. Podamos conversar acerca de los temas principales que tiene esta carta. Perfecto. Bueno, tiene muchos temas. Uno de los temas centrales, podríamos decir, es la justificación por la fe, ¿cierto? En Romanos 1:17. La mayoría de historiadores y teólogos concuerdan con que es el núcleo de la carta, la justificación por la fe. Pero a mí me gustaría mencionar 3, para que a lo mejor los podamos recordar. La fidelidad de Dios, ¿cierto? Se ve un Dios que pacta consigo mismo y es fiel hasta el último, ¿ya? Nosotros en los primeros capítulos de Romanos encontramos que Pablo nos pinta un cuadro de negro y nos dice: todos estamos condenados. Romanos 3, ¿cierto? No hay ninguno justo, ni siquiera uno. Ni quien busque a Dios. Claro, no hay nadie que busque a Dios, sean hechos inútiles, incluso dice. Es fuerte declaración. O sea, no servimos para nada en el sentido de nuestra relación con Dios, ¿ya? Y ahí vemos la fidelidad de Dios, porque después de pintarnos ese cuadro negro, nos dice: pero ¿quién llega? El Señor. Y el Señor nos reconcilia y Él nos acerca a Dios como el Padre. Entonces vemos la fidelidad de Dios. Y un texto muy conocido, Romanos 8. Fidelidad de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. ¿Ya? Lo otro que vemos es la rectitud. O sea, no importa que tú seas judío, no importa que tú seas gentil,
no depende de tus obras, no dependen de lo que tú hagas, porque el judío creía que porque era el pueblo escogido tenía chip libre, digamos. ¿Ya? Y el gentil después también se creyó este cuento y no. Aquí vemos nuevamente de que no depende de ti. Me ha gustado poder compartir este tiempo bastante. De verdad ha sido muy gratificante. Yo creo que una buena introducción para empezar esta serie lo amerita. Esperamos que sea de edificación para todos los hermanos que nos van a poder estar viendo. Los invitamos que nos sigan. Vamos a estar todas las semanas subiendo y comentando los sermones y también aportando datos que quizás pueden ayudar a la comprensión de cada uno de ellos. Quizás vamos a tener invitados. Sí, sería muy bueno que nos podamos sumar, que nos puedan acompañar durante estos 4 meses, porque son 16 capítulos. Vamos a ver un capítulo por domingo, entonces son 4 meses de aquí a septiembre que nos vamos a estar viendo. Y también invitamos para que puedan compartir, para que puedan enviar el podcast, para que no solamente sea la Iglesia de San Carlos que pueda tener esta información, sino que también podamos llegar a otra iglesia, a otros cristianos y pueda ser de edificación. Cualquier aporte, a lo mejor que nos quieran hacer, algún comentario, una crítica constructiva, hermano, tengan piedad de nosotros, háganla llegar. La idea es satisfacer las necesidades que tengamos, las preguntas que surjan, y ir introduciéndonos en las profundidades de este hermoso libro. Podríamos a lo mejor para el siguiente episodio traer algunos comentarios de los teólogos que han hecho acerca de Romanos, porque es un libro que ha impactado la vida de todos. Y por qué no decir, cualquier auspiciador que quiera decir un cafecito para estos fríos de San Carlos, no estaría mal. Sí. Así que, y también somos amantes del café, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nos vamos a encontrar aquí con el pastor Felipe, dos hombres que no. Pueden hacer un cafecito y algo más, para no tomar café solo. Bueno, bienvenidas. Un placer, pastor. Un placer igual, querido hermano. Gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones. Y nos vemos hasta el próximo capítulo del podcast. Muy bien. CREE es un podcast de la Iglesia Presbiteriana de San Carlos, creado con la finalidad de edificar a nuestra comunidad y de igual forma llegar a muchos con el mensaje del Evangelio. Síguenos cada semana por nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram, YouTube y también en nuestra página web www.ipchsancarlos.com. Hasta pronto.